¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Yo creo que teníamos todos ganas, esperemos que vosotros también, pero nosotros desde luego las teníamos, de volver a nuestro rincón vintage, ¿no? Que va a ser lo que nos va a ocupar hoy, ese, ya sabéis, ese espacio, ese programa en el que nos gusta pues revivir un poco la gloria del ciclismo en el pasado, cercano y un poco más lejano también. Y yo creo que hoy vamos a tener un Rincón Vintage muy especial y desde luego nos hace mucha ilusión, ¿no? Nos hace una ilusión especial porque tenemos a un grande de nuestro ciclismo, tanto a nivel de ciclista como de director deportivo en su día. Y desde luego para nosotros es un honor inmenso saludar a Álvaro Pino. ¿Qué tal, Álvaro? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado, aquí estoy. Tenemos como de costumbre también a Nicolás Van Looy. ¿Qué tal, Nicolás? Imagino que también con muchas ganas de conversar con un mito de nuestro ciclismo. Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas. Y además con ganas de, creo que reivindicar la figura de Álvaro Pino, que en aquellos años 80, sobre todo 80, porque al final su carrera se terminó en el 91, así que no vamos a mencionar esa década, pero sobre todo en los años 80, creo que cuando nos referimos al boom del ciclismo español y hablamos del Tour de Perico y de aquellos primeros años de Perico y Arroyo, siempre nos centramos mucho en lo que fue la constelación de Reynolds, ¿no? Y se les pone, merecidamente además, como grandes referentes del paso adelante que dio el ciclismo en aquella década, pero creo que hay un grupo de corredores, y yo creo que Álvaro Pino puede ser perfectamente el jefe de filas de todos ellos, que tuvieron grandísimos resultados y que quizás, de una manera un tanto desmerecida, al no estar en esa constelación, pues han pasado un poco más desapercibidos o no se les nombra tanto, ¿no? Y bueno, yo creo que es de justicia y de rigor reivindicar precisamente la figura de todos ellos y en este caso la de Álvaro Pino. Claro, también es que, Nico, ahí lo estabas mencionando tú y en parte, a lo mejor el hecho de que la figura de Álvaro Pino no sea vista tan como una enorme figura de los 80, no es porque él no fuera muy bueno, sino porque había muchos grandes corredores. Yo creo que en cierta manera pues se creó una pequeña época dorada, especialmente en cuanto a vueltómanos y a corredores que andaban muy bien en vueltas por etapas, en montaña, ganadores de etapas, ganadores de generales, en fin, sobra decir Delgado, Arroyo, ¿no? Pero también está, por supuesto, ahí el propio Pino, está Alejarreta, está Anselmo Fuerte, está la Lecubino, en definitiva, que había yo creo que un plantel realmente potente, ¿no? Por entonces, y creo que el propio Álvaro nos lo puede escribir mejor que nadie porque él lo conoce en primera persona, ¿no? Pero así un poquito como introducción, Álvaro, a grandes rasgos, en cuanto al ciclismo español, ¿cómo estaba el ciclismo español de aquellos años en comparación con el resto de Europa? Bueno, yo cuando yo pasé a profesionales en una época complicadísima, y de hecho yo estoy a punto de dejarlo, ¿no? Yo corrí como amateur en el año 80 y mi última carrera, que tenía pensado además, que ya no tenía ni pensado ir porque me pidió el director que fuese, la vuelta al Langostino, para amateurs, y, y al final le dije, bueno, voy a esta vuelta y dejo la bici ya. Yo trabajaba de mecánico en la Talgo y le dije ya que iba a dejarlo, ¿no? Y allí casualmente iba para ayudar a Teixeira, que venía de Francia, de correr en Francia, estaba muy bien físicamente y tal. Total que me metí en una fuga, al final terminé segundo en la vuelta, ganó un catalán, Solet, no recuerdo el nombre, el apellido sí que era Solet. Y, y al final, bueno, me hicieron una entrevista allí, lo que iba a hacer y tal, dije, no, esta va a ser mi última carrera y que la voy a dejar, ¿no? Entonces era un momento complicado, había muy poquitos equipos, era muy difícil. Total que, bueno, pues en invierno me llamaron, me dijeron, oye, mira que hay una oportunidad, que sale el equipo CR y tal, y oye, pues con muy poco sueldo y tal, pero sí que podrías tener una oportunidad. Entonces, bueno, pues yo, claro, se me abrió el cielo.
Dije, no, a mí el sueldo no me preocupa, si puedo tener una oportunidad, pues fenomenal, ¿no? Y aquel entonces los inicios eran complicados por la falta, seguramente, pues hablaremos igual de esto, del ciclismo actual, la misma falta de equipos que hay ahora, digo, equipos Continental, Pro, etcétera, ¿no? Porque es donde realmente, a no ser que seas muy, muy bueno en el campo amateur, pues donde te pueden dar una oportunidad para, bueno, pues que te sirva de trampolín para después llegar a un Pro Tour, ¿no? Hoy en día. De aquella exactamente lo mismo. Yo creo que estaba Reynolds, Teca y poquito más, había muy, muy poquito más. Entonces CR, estaba Kelme, perdón, también. Y al final, bueno, pues me dieron esa oportunidad y la aproveché, me salió bien. Pero a raíz de lo que decía Van Looy, precisamente, bueno, pues sí, yo fui un corredor no con clase, más con garra y con punto honor que otra cosa. Los resultados los pocos que hice a base un poco de esto, pero digamos, los pioneros en eso, hay que reconocer que Arroyo y Delgado, por ejemplo, no solo por el tema del Tour, sino que fueron los primeros. En ese espacio yo creo que hubo, después de una generación ya de los difuntos Caña, Fuente, etcétera. Seguramente el primer paso lo dio el difunto Alberto Fernández, que creo recordar que había hecho un 10º en el Tour de Francia, y se veía aquello como aquel año, después de un paréntesis igual de 8 o 10 años, creo recordar, de no haber ningún ciclista español entre los 10 del Tour de Francia. Aquel octavo, yo no sé, me parece que fue octavo en el Tour de Francia de Alberto, aquello fue el resurgir que después refrendaron, yo creo que con muy buena Arroyo y Perico, ¿no? Con el Reynolds entonces, que era el equipo por excelencia, y pues yo creo que, bueno, pues un paso importante, una continuidad importante fue pues la aparición ya de Mínguez con sus equipos, con sus corredores, bueno, pues con Rupérez, a posteriori ganando la Vuelta a España ya, que entonces no era yo profesional todavía. Y bueno, pues yo creo que ahí, en el inicio de los 80, yo creo que se inició un camino importante para, bueno, donde salieron grandísimos corredores para grandes vueltas por etapas, ¿no? En el caso de los mencionados Arroyo y Perico, después Marino Lejarreta, Cavestani, Gorospe, aunque Gorospe, bueno, pues apuntaba mucho más, pero bueno, pues era el boom aquel entonces, que salió un contrarrelojista extraordinario, bueno, que se codeaba con los mejores contrarrelojistas a nivel mundial, que entonces nosotros bueno, pues cojeábamos de ese pie un poco, ¿no? De las contrarreloj por equipos también, que después se mejoró mucho pues con la llegada sobre todo de Manolo Sainz al ciclismo, yo creo. En fin, bueno, pues ahí fue las primeras andaduras, pero yo creo que Reynolds tuvo mucho que ver en posicionarnos en la vanguardia para pelear pues con aquella época con los Kelly, bueno, pues con Vilar, etcétera, que eran Fabio Parra, que bueno, aunque se corría en España, Raymond Dietzen, que corría aquí también en Teca, en fin, que había grandes vueltómanos extranjeros, que algunos que corrían en España, que Kelly también corrió en el CAS también, de hecho, cuando ganó la Vuelta a España creo que estaba en CAS, si mal no recuerdo. Y en fin, ahí yo creo que empezó todo al principio de los 80. Álvaro, no quiero ir saltando de época en época, porque luego en la segunda parte del programa sí que hablaremos de tu época como director deportivo, pero sí que, por lo que has dicho, has nombrado la figura de Mínguez, las figuras no solamente de corredores, sino también de Chavarri y Urzúe en aquel reino. Sí. Has nombrado la figura de Manolo. ¿Qué sucedió como ciclista? ¿Erais conscientes de los cambios a marchas forzadas o rápidos, no marchas forzadas, sino los cambios tan rápidos que se estaban produciendo dentro del pelotón español y de la mentalidad de cómo afrontar las carreras? Yo siempre digo, y no es una crítica a la manera, a su relato, ¿no? Que
que cuando oyes a Delgado hablar de los primeros tours a los que fue, casi te imaginas un ciclismo en blanco y negro con una maleta de cartón. Y sin embargo, 8 años después o 9 años después, le tenías en lo más alto del podio de París. No sé si vosotros, como ciclistas, os costó adaptaros a tanto cambio y tan rápido, o lo vivíais de una manera muy normal y casi sin daros cuenta. Yo creo que sabes que cuando estás de ciclista, yo a posteriori que fui director deportivo varios años, pero cuando estás de ciclista estás metido en una burbuja y la verdad es que lo vas asumiendo a medida que va llegando, pues, bueno, pues todo. Las infraestructuras iban mejorando, las bicis iban mejorando muchísimo. Yo recuerdo, bueno, pues de terminar prácticamente el 99% del pelotón en el año 91 estaba ya con pedales automáticos y yo terminé con rastrales. Entonces, bueno, sobre todo porque me daba miedo un poco cuando quise probar en el 89, creo recordar, pues me empecé con un problema en una rodilla, al final Mínguez también me dijo, oye, no cambies, que a lo mejor esto te va a traer problemas y tal, y al final terminó ese. Afortunadamente, pues nos fuimos adaptando, yo creo que bien, ¿no? A todas las innovaciones que iba habiendo, que eran pocas, pero si das ahora marcha atrás, si te paras a pensar, eran pocas comparado con lo que hay ahora, pero sí que se consiguieron cosas muy importantes, y nosotros, como digo, como ciclistas, estábamos metidos dentro de esa burbuja, dentro de las posibilidades que iba teniendo cada equipo, dependiendo, como siempre, de los presupuestos, te ibas adaptando cada vez, bueno, pues a las mejorías que había y estabas deseando que las hubiese, pero realmente yo creo que nos adaptamos muy bien y afortunadamente fuimos progresando, no había médicos, recuerdo, uno de los primeros equipos que tuvo un médico de familia de León, concretamente, el difunto Antonio, que era una persona encantadora, que nos ayudaba en todos los... Pero el mero hecho de que nos pudiese ayudar cuando tenías, claro, la Vuelta a España era abril, mayo, con lluvia, con frío, con viento, cuando tenías fiebre, cuando tenías una bronquitis, que era muy habitual, etcétera, el que tener un médico al lado y que te pudiera aconsejar, y que te pudiera medicar, etcétera, eso era un paso importantísimo. Ahora, pues claro, eso no era nada, pero ahora llevan 3 o 4 médicos cada equipo y tienen preparadores físicos y demás. Entonces antes, bueno, pues entrenábamos por sensaciones. Es decir, yo recuerdo un año de, no sé si fue el segundo tour que corrí, después ya de correr la Vuelta a España, en la Vuelta a Asturias. Yo no sabía si me faltaba entrenamiento, andaba un poco bajo, si tenía que entrenar más. Bueno, pues decidí, pues yo habitualmente era de los que entrenaba bastante, dije, no, yo creo que tengo que entrenar más. Empecé a entrenar más, y llevaba 10 días y iba a menos. Dije, no, esto es al revés. Claro, no teníamos parámetros para ver, no teníamos nada, y entonces al final, bueno, pues un poco lo que te decía el director, por experiencia, algún médico que teníamos que, bueno, pues que nos hacía unas pruebas de esfuerzo. Yo recuerdo en Santiago que teníamos, nos veía a Teixeira y a mí, un médico que había jugado al baloncesto y que nos hacía unas pruebas de esfuerzo, que era lo que decía, y bueno, pues digo, oye, vente para acá que hacemos una prueba de esfuerzo, lo vemos. Y efectivamente me dijo, oye, lo que estás es pasado, tienes que descansar un poco, etcétera. Y esa evolución toda que fue habiendo, nosotros pues yo creo que las asimilamos de buen grado, además, porque era siempre para mejorar, y la verdad es que yo creo que lo asumimos todos con toda la naturalidad del mundo y como digo, pues bueno, pues con ciertas ganas e ilusión, porque siempre generalmente eran para mejorar. Y lo que decías antes, ¿no? La llegada de Mínguez, aparte de Echevarri, que fue el primero junto con Eusebio, después Mínguez, Moreno, que tenía equipos pequeños, Miguel Moreno tenía equipos pequeños, pero de ahí, lo que decía antes, ¿no? Servía a mucha gente de amateurs para hacer de trampolín y después pasar a Teca, pasar a esto, Gonzalo Linares en Teca, bueno, pues Mendiburo en CAS, después Rupérez también, que estuvo después de ser ciclista también en CAS, Manolo Sainz a posteriori,
que yo considero yo nunca lo tuve de director y demás, pero lo considero una persona que trajo cantidad de innovaciones e introdujo muchísimas cosas buenas, muchísimas yo creo, en el mundo del ciclismo para modernizarlo y darle un salto cualitativo en cuanto a infraestructura y modernidad en todos los sentidos, todo en material y demás, extraordinario. Yo creo que fue uno de los pioneros en introducir ya entrenamientos ya específicos, con series, recuerdo que Chozas corría con nosotros y estaba preparado. Yo creo que Manolo era el seleccionador nacional de amateurs y lo preparaba Chozas, por ejemplo, creo recordar. En fin, cosas bueno, pues y personas que yo creo que tuvieron mucho que ver en esos años 80 en el salto importantísimo que dio el ciclismo. Oye, escuchándote hablar es que me quedaría aquí toda la tarde oyéndote, porque ahora que estamos en un ciclismo de los marginal gains, estos que ha puesto tan de moda el entorno Sky Ineos, cuando hablas te das cuenta que en aquella época no eran tan marginales esas ganancias, sino que cada paso suponía casi como la carrera espacial, ¿no? Dar un salto de un cohete a otro hasta poder llegar a la luna. Pero tú has nombrado unos cuantos nombres, yo tenía aquí otros apuntados. Sí que me gustaría hacerte una pregunta un poco más concreta, ¿no? Porque en aquellos años hemos hablado de Eusebio, de Chavarri, de Manolo, de Mínguez, pero también había otros... Linares, que me olvidé del Gonzalo Linares, También. Chomi Perurena. Pero aparte de directores, Álvaro, creo que también había por ahí otra serie de personajes que cada uno en su parcela iba cambiando el panorama, y ahí me voy desde el archiconocido Jaime Mir, por ejemplo, en su parcela de... Personaje extraordinario y muy querido. Yo le tenía muchísimo cariño. Era una persona que nunca estuve con el equipo, nunca coincidí, pero era una persona entrañable para todos los ciclistas, ¿eh? Cuando llegábamos a meta, era una persona que yo creo que le queríamos todos, que era una persona extraordinaria. Efectivamente. Sí, Igual incluso, si me que... permites, Nico, Sí, añadir una puntualización porque es que a Jaime Mir yo creo que le teníamos aprecio y cariño también los espectadores. Yo recuerdo ya verlo con su gorra del Festina siempre en mis primeros años como aficionado al ciclismo, y es que en cada meta ya lo estaba buscando porque es que me encantaba verlo, sin más. Sí, así es. Y Álvaro, además de Jaime, pues a Pepe Quiles, que tú lo has conocido muy bien, Santiago Revuelta con el Teca, Ramón Sí. Mendiburu. ¿Quién crees, si tuvieses que mencionar quizás a uno, y sé que es injusto para todos los demás, pero quién crees en aquella década maravillosa, quién fue el que dio un avance más importante en el ciclismo español? Si hubiese que señalar solo uno, que sé que es injusto. Hombre, yo en los inicios de los 80, yo me atrevería, pues seguramente por los medios, también por el equipo, por quien habías empezado tú, ¿no? Con José Miguel Echavarri, ¿no? Yo creo que fue un poco el que nos puso a nivel mundial, es decir, en el Tour de Francia, justamente con Arroyo y con Perico, y eso yo creo que hay que reconocérselo, ¿no? Pues yo, claro, yo le tengo veneración a Javier Mínguez, pues fue mi director durante 9 años y, bueno, pues de él yo creo que le debo pues prácticamente todo lo que fui en el mundo del ciclismo, ¿no? Pero yo creo que Echavarri hay que reconocerle que fue el pionero en esa parte, ¿no? Y yo en la segunda parte, después de que aportó Mínguez, que aportó muchísimo, y como decía antes, Miguel Moreno, etcétera. Después, en la última parte de los 80, yo creo que la llegada de Manolo Sainz, para mí, personalmente, aunque había mucha gente que yo sé que discrepaba de los métodos y demás, cuando empezó a preparar las cronos, recuerdo perfectamente, por altura un poco, me imagino por potencia, a los corredores con un cierto sentido, decían, no, tú vas a coger el relevo de este, etcétera, etcétera. Cuando se empezaron a ver los primeros resultados de las contrarreloj que hacía la 11, ya con el equipo amateur, recuerdo, de España, pues efectivamente te dabas cuenta que eran trabajos, bueno, pues que estaban
calculados, que eran específicos y que tenían como fin conseguir los objetivos de mejorar las contrarreloj por equipos, por ejemplo, que nosotros éramos, los equipos españoles hasta entonces éramos muy endebles en esa parte, ¿no? Y yo creo que esa parte Manolo vino a mejorarla, entre otras muchas, ¿eh? Las innovaciones en la tecnología, en las bicis, es decir, él se involucró muchísimo en todo esto y yo creo que tiene un gran mérito, un gran mérito en ese apartado de la evolución del ciclismo en todos los sentidos, en la última en la última década de los 80 y evidentemente en los 90, ¿no? Bueno, esto está relacionado con un comentario que hiciste durante la primera respuesta y yo personalmente tengo mucha curiosidad como aficionado, espectador de una generación un poco más joven que soy. Yo empecé a ver ciclismo cuando comenzabas tu etapa de director en Kelme y a pesar de ello, a pesar de empezar a verlo en directo, entonces siempre me gustó ir un poquito más atrás, repasar. Y yo tengo un recuerdo de las primeras veces que vi fotografías de Álvaro Pino que me llamaba la atención ese gesto recio con la tez morena y una sensación de una cara de determinación muy fuerte. Tú has dicho antes que eras un corredor más de garra que de clase. Y también hablando con algún aficionado un poco más mayor que yo, que tuvo la suerte de vivir los 80 ya como espectador, pues afirmaba que Álvaro Pino era uno de los corredores más duros y con mayor capacidad de sufrimiento que había visto, ¿no? Entonces, un poco encaja con lo que habías dicho y también con esa impresión inicial que me dieron las fotografías que yo veía de Álvaro Pino en carrera, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de cierto realmente en estas impresiones? Yo creo que bastante. Y digo bastante porque yo siempre me consideré, es decir, yo nunca fui un corredor ni elegante andando en bici, ni con clase por genética, porque no era mucha, pero yo sí que siempre tuve un convencimiento en mí mismo que eso me llevaba, bueno, pues a esforzarme, a entrenar muchísimo. Yo entrenaba muchísimo, sin métodos, porque desafortunadamente no los teníamos, pero no los tenía prácticamente nadie, ¿no? Y por lo tanto entrenabas por sensaciones, pero yo jamás estaría corto de preparación, porque me decían, no, bueno, pues hoy voy a entrenar poco. Decía, no. Generalmente las veces que bajé el rendimiento era por sobreentreno y no por poco entreno, ¿no? Y después lo que decías, que para mí es fundamental, yo creo, y eso yo creo que sí es fundamental, porque yo me vi al límite durante muchísimos días de competición al año, al límite de mis posibilidades, y la capacidad de sufrimiento yo creo que es una de las cosas que ahora yo, bueno, pues con todos los métodos que tienen a su alcance ahora mismo, anda viendo puerto, pulsaciones, cadencia, vatios, etcétera, claro, eso te va diciendo hasta dónde, oye, no fuerces ahora más, y te lo va diciendo una pequeña computadora que tienes o varios parámetros que tienes a tu alcance para no sufrir, pues por ejemplo, los pajarones que sufríamos en momentos puntuales. Yo el otro día estuve viendo una etapa en Alpe d'Huez, que abajo de Alpe d'Huez, sin estar con Perico y con Rus, que estaban por delante mía, que yo venía un grupo de 10 por atrás, yo estaba convencido abajo de Alpe d'Huez cuando empecé a subir, que iba a arrancar, y estaba convencido de que les iba a coger con más de minuto y medio que empecé a subir detrás de ellos y que iba a ganar la etapa. Pero agarré un pajarón a 5 kilómetros de meta, es decir, justo cuando les estaba cogiendo estaba como a 25 metros y veía a Perico y a Rus y estaba echando mis cálculos, dije, bueno, Perico va de líder, no va a venir a por mí, y Rux, que tiene el marcaje de Perico, no creo que se preocupe tampoco de... Yo estaba a 8 minutos o 8 minutos y pico en la general y no creo que venga por mí. Y claro, estos cálculos que no, bueno, pues que no tienes nada, había comido poco, hacía un calor infernal aquel día, y cuando estaba para cogerles, que empezó a nublarse en la vista y ya veía 2 pericos y 2 Rus, es decir, veía 4, en vez de 2 ciclistas veía 4, dije nublado,
ya levanté la mano, había unos botes que llevábamos que llevaban el coche. El masajista no, el mecánico y el director, que es los que llevan, que eran glucosa líquida, y yo ya vi que era falta de agua, ya empezó a no las y dije, no, de fallecimiento de estos por falta de alimento, claro. Oye, dame un poco de glucosa y tal. Dije, me dio el bote de glucosa, me lo tomé, pero ya no me hizo reacción. En 5 kilómetros perdí 6 minutos o 6 y algo. Entonces ese tipo de todo lo que tienes, pues llegué a base de sufrimiento y demás, no entregué la cuchara porque la capacidad de sufrimiento mía yo creo que siempre fue muy alta, y al día siguiente, sin ir más lejos, en la cronoescalada que había desde Grenoble al puerto que ganó Perico, además, esa Contrarreloj, yo terminé cuarto. Era Vilar de Lans. Vilar de Lans. En Vilar de Lans yo terminé cuarto quinto, no recuerdo ahora. Cuarto quinto en esa crono. Del día anterior agarré un pajarón de muerte, ¿no? Y bueno, pues en ese tour terminé octavo, pero efectivamente yo tenía la capacidad de sufrimiento cuando iba agónicamente ya ahí, que ya todo el mundo me daba por muerto. Yo me solía rehacer y tenía la capacidad de sufrimiento cuando veía a los rivales. Dije, no, psicológicamente yo dije, no, yo creo que va peor que yo. Me quería autoconvencer de que iban peor que yo. Y al final, bueno, pues muchos de ahí se caían del grupo, yo al final también me caía, me eliminaban, pero antes se caían muchos, ¿no? Y yo creo que es una de las partes fundamentales de mi carrera, de un poco de los pocos triunfos, repito, que conseguí a base de la capacidad de sufrimiento. Yo estoy convencidísimo, además. Me voy a ese año, al 86, que estabas comentando, que hiciste octavo en el Tour, pero me voy unos meses antes, a la Vuelta a España, que en aquella época se corría en abril. Abril-mayo. Y vamos a partir de la base, si te parece, de que este formato de programas en YouTube mayoritariamente lo ven aficionados de generaciones que no habrán visto esas carreras o que no las recuerdan o no las recordamos, porque sinceramente yo en aquella época tenía 7 añitos, tampoco, no me acuerdo lo que cené ayer, tampoco me acuerdo de aquello. Pero sí que en aquel año fuiste ganador de la Vuelta, me he apuntado aquí, por delante de Robert Millar, que fue segundo, Sean Kelly, que fue tercero, Logan Fignot, que fue séptimo, Fabio Parra, que fue octavo, y Perico, que fue décimo. Cuando han pasado los años y a las generaciones post-95, a las que les hemos dicho, porque realmente fue así, en la parte final de la Vuelta en abril, las participaciones no eran buenas y las cosas mejoraron mucho moviéndolas a septiembre. Pero, ¿crees que es injusto quedarnos con esa parte final de la Vuelta en abril cuando ves este plantel de corredores que había en el top 10 de tu victoria en el 86 y que de alguna manera puedan pensar que aquello era más fácil, que esas victorias no tienen tanto valor como la que puedan tener uno en la Vuelta de ahora, de 2019, 2020? Yo efectivamente, hubo después un paréntesis, efectivamente, que hubo, yo creo que mucha menos participación, ¿no? A finales de los 80 ya, en los últimos años de mi carrera deportiva, seguramente venía menos gente, se le daba mucho más importancia, es decir, los corredores extranjeros, los italianos evidentemente se preocupaban más del Giro, pero también había corredores muy buenos que venían a la Vuelta a España. No eran tan partidarios del Tour, entonces, los italianos, los grandes, te estoy hablando de Mosero, de Saroni, por ejemplo, que eran los grandes de aquella época, que se centraban en su Giro de Italia, y Moser sí solía venir a la Vuelta a España, Saroni vino creo que algún año, pero muy pocos. Después vino Bataguín, que la ganó un año, creo que el año anterior, en el 80 creo, a ganarla. No, en el 80 y 84, 85, me parece que la ganó Giovanni Battaglia. Y entonces, pero yo creo que sí, en el 84, 85, 86 y 87, por ejemplo, incluso 88, las participaciones de la Vuelta a España
eran a nivel mundial venían corredores muy, pero que muy buenos, venían a la Vuelta a España. Pues sí que hubo unos años anteriores y posteriores que no hubo tanta gente. Que yo creo recordar también, por lo que acabas de decir, cuando se pasó a la Vuelta a septiembre, los primeros años la participación de la Vuelta a España fueron muy pobres a nivel internacional, muy pobres. Con aquello de preparar el Mundial, ¿no? Que mucha gente se Sí, bajaba... efectivamente, la gente no sabía cómo iba a responder y entonces, bueno, pues hacían un primer bloque de clásicas y Giro de Italia, por ejemplo, los italianos, y de clásicas y Tour de Francia, los franceses, holandeses y belgas, por ejemplo, y ya la Vuelta a España ya dice, bueno, pues ya con las reservas preparamos el Mundial, hacemos un pico, una mini preparación para el Mundial y punto. Y no venía la Vuelta a España. Pero afortunadamente en los últimos años, y yo creo que por el cariño especial que seguramente le tiene a la Vuelta a España el propio Froome, yo creo que fue de los corredores extranjeros que le dio un impulso los últimos años con su presencia, que también invitó a la vez a más figuras extranjeras a venir a la Vuelta a España, y en los últimos años la participación extraordinaria. Y en cuanto a que se le dé menos importancia, bueno, pues seguramente, claro, lo que decías, ¿no? Que gente pues con, oye, que tenéis 30 y pico años o 40 años, efectivamente, el retrotraerse cuando teníais pues 6, 7 años, o mi hijo que tenía 2, pues efectivamente es más complicado, ¿no? Hacer recuerdos de aquello, como yo me voy a la época de Bamontes, que sí la recuerdo, pero ya recuerdo un poquito posterior ya los Perurena, los Langarica, gente ya de esto, que fue cuando yo realmente empecé a vivir el ciclismo de lleno como espectador, y ya me llama mucho más la atención, ¿no? Pero claro, irte a principios de los 80, pues gente de vuestra edad, es mucho más complicado. Pero yo creo que difícil y complicado, es verdad que tienes que dependiendo de los rivales que tengas, pues evidentemente puede ser relativamente más fácil o un poco más complicado ganar una gran vuelta, llámese Vuelta, Giro, Tour, pero no es menos cierto que ganar cualquiera de las vueltas por etapas es tremendamente complicado, tienes que ser muy regular y sobre todo psicológicamente ser muy fuerte, porque mantener la concentración durante 3 semanas, aparte de físicamente, mentalmente tienes que estar muy bien, si no, a la mínima que te despistes. Yo vi grandes corredores como Valverde algún año despistarse en la Vuelta a España cuando era el mejor y no ganar. En el 88 me pasó a mí, no fue seguramente un despiste porque fue después de una caída, pero en el 88 yo andaba bastante más que en el 86, por ejemplo. El 87 no he podido correr por una lesión. Y el 88 me caí en la llegada a Valladolid, en una montonera que hubo, bueno, pues cuando se iniciaba el sprint, me pilló, me rasponé por todos lados. Al día siguiente salía de Valladolid para León, pues iba magullado por todos lados y se arrancó a la salida de Valladolid con abanicos, que tampoco éramos especialistas, evidentemente, y teníamos equipo para eso. Pero a mí me pilló fuera de juego y recuerdo que venía Indurain, que todavía no era el Indurain que fue a posteriores, pero que ya era un buen corredor, en el mismo abanico que yo, y allí estuvimos durante 55 kilómetros, creo recordar, a 20 segundos del CAS, que era el que sabían que me querían eliminar, que uno de los que pretendían eliminarme era a mí. Estuvimos durante 55 kilómetros y a 30 kilómetros, así de esto tuvimos que tirar la toalla porque íbamos reventados, claro, y al final perdí 5 minutos y pico. Y al día siguiente gané la etapa de Brañilín y al otro día gané la cronoescalada del Naranco también. Es decir, ganó 2 etapas de montaña seguidas, pero me dieron pues para terminar, no sé, terminé cuarto en esa Vuelta a España. Y con Anselmo, que estuvo de líder, que era mi compañero. No, Anselmo no, Cubino que estuvo de líder. Y bueno, pues y ese año también había una participación extraordinaria, ¿no? Y hay que recordar siempre, por ejemplo, que estaba Raymond Dietzen, que era un corredor que corría siempre la Vuelta a España, que era un vueltómano muy bueno, que no era un ganador nato, pero era un corredor que estaba ahí siempre en posiciones de podium y que estaba siempre ahí al pie del cañón, ¿no? El Marino, que después, bueno, primero corría en Orbea, después se fue al Alfa Lum a Italia
era un corredorazo extraordinario. De hecho, era el único corredor, yo creo que de aquella época, que se atrevía a correr las tres grandes, Vuelta, Giro y Tour, ¿no? Y además con buenos resultados. Seguramente la Vuelta la tomaba un poquito más tranquilo, pero el Giro disputaba, hacía incluso podium en el Giro y después terminaba en el top 10 en el Tour de Francia también, ¿no? Que era para mí Marinov uno de los corredores a nivel de vueltas realmente en una clase realmente extraordinaria, ¿no? Haciendo este repaso un poquito de tus andaduras por las grandes vueltas por etapas, bueno, hemos estado hablando de la Vuelta a España, pero a mí me llama la atención, quizá por una perspectiva distorsionada desde la actualidad, el Giro de Italia. No sé si tienes solo 2 o 3 participaciones en el Giro y no fueron demasiado brillantes. Corrígeme si me equivoco. Es verdad que el Giro ha cambiado mucho, yo creo que desde los 90 y en la actualidad, y que a lo mejor en los 80 el Giro de Italia era otra historia, ¿no? Porque yo lo pienso desde la perspectiva actual de cómo es el Giro ahora y pienso, pues hombre, Álvaro Pino, un corredor, un buen escalador, un tipo sufridor, sacrificado, parece un corredor que se adaptaría muy bien a lo que es el Giro de Italia en la actualidad, ¿no? Entonces, en los 80, ¿qué falló para que no destacase especialmente en el Giro de Italia? ¿El hecho de que los recorridos por entonces eran otra historia, que no te iban tan bien? ¿El hecho de tener que correrlos después de la Vuelta? ¿Una combinación de ambas cosas? Lo último yo creo que acabas de decir, ¿no? Primero, te hablaba antes de, bueno, de la incursión que habían hecho, bueno, pues a principios de los 80, el Reynolds en el Tour de Francia, ¿no? Nosotros, yo entonces pasé en el 81 y creo recordar, el 81 corrí con CR, solo Vuelta a España, y en el 82 corrí Giro, Vuelta a España y Giro con Minguez, pero claro, era mi segundo año de profesional. Entonces terminaba la Vuelta a España, me parece que había una semana, 10 días por medio y al Giro, claro. Entonces, esa era una, y la otra era que entonces estaba Sarón y Moser, los recorridos estaban hechos para Sarón y Moser. Es decir, no eran escaladores, eran corredores potentísimos, grandísimos corredores. Había 10 etapas normalmente llanas, que se hacía una media de todas las etapas, yo recuerdo perfectamente, pero llanas completamente, que se hacían, pues se iban a marcha, ponían allí los dos equipos del Tongo y Elate, me parece que era al principio. Se ponían 3, 4 corredores desde el principio de cada equipo. La última hora justo, es decir, 60 kilómetros cuando conectaba la televisión, una hora justo, es decir, 60 kilómetros en una hora. Eso era lo de las 10 primeras etapas. Y después había generalmente 2, 3 etapas finales en alto, pero claro, más subidas de potencia que no para escaladores, es decir, de 7%, 8%, alguna de un 9% podía haber, pero más de ese porcentaje era muy difícil. Entonces, la gente de potencia, de resistencia, como era el caso de Moser y Saroni, evidentemente era muy difícil doblegarles. Y de hecho, yo creo que un año de los que estuvimos que ganó, yo creo que consiguió ganar, no sé si consiguió ganarlo al final, el francés. Bernard Hinault, pero le costó muchísimo, es decir, muchísimo porque la montaña que había no se adaptaba ni mucho menos al tipo de corredor ni al escalador. Yo recuerdo pues cuando hicieron algunas llegadas ya en alto un poco más selectivas, pues ganó Belda, ganó, creo recordar, el difunto Alberto Fernández, que había ganado una o dos también, un año, pero muy justito, es decir, hacían las llegadas para que ellos perdieran por lo mínimo, después en las contrarreloj resolvían, porque eran grandes especialistas contrarreloj, sobre todo Moser, y al final el Giro se lo jugaban generalmente los dos, entre los dos, ¿no? Claro, es que fíjate que tú haces 2 Giros, el del 82 que lo gana Hinault y el del 83 que lo gana Saroni. O sea, es que estamos hablando de... Yo recuerdo, el que ganó Saroni, hubo un etapone, que le llamaban el etapone, creo recordar, con 9 puertos, creo recordar 4 de primera
2 o 3 especial, pero eran puertos mayoritariamente largos, larguísimos, eran tremendos, igual 16, 18 o 20 kilómetros, pero los porcentajes no eran. Yo recuerdo de una selección de llegar con 266 kilómetros, recuerdo esa etapa, 200 la etapone, 266 kilómetros, la gente iba cayendo de madura. Yo llegué en el grupo de Saroni, llegué adelante, pero llegamos, tú fíjate, una etapa del Giro de Italia con 260 kilómetros, creo que habíamos llegado 16 o 18 corredores, creo recordar. Imagínate, es decir, pues al tren que ponía Del Tongo, que era el equipo de Saroni, pero era muy difícil de romper las esto porque no había, es decir, no había porcentajes y pues claro, si te ibas en un momento puntual, pues después te ponían allí el treno que tenían ellos con 6 o 7 corredores después del último puerto. Recuerdo que el último puerto estaba como a 60 kilómetros de meta, después de pasar 8 o 9 puertos, a 60 kilómetros de meta, era bajar y la última parte llana, y aquello, claro, aunque arriba del último puerto pues tuvieras 2 o 3 minutos, un corredor o 2, evidentemente después con un equipo detrás, muy difícil y muy complejo que te cogieran. Que eso no nos sirve como disculpa, también después la mentalidad, evidentemente, que tampoco no era, después sí que ya tuvimos un sponsor allí, Miguel ya tuvo un sponsor en Italia, ya nos centramos mucho más, ya nos reservamos, es decir, ya había una parte del equipo que iba más reservado, ganó etapa Chozas, ganó etapa el difunto Alberto Fernández, bueno, pues hicimos cosas, ganamos un Giro de Piamonte al final de temporada con Rupérez, bueno, pues ya estábamos ahí. Pero la mentalidad, efectivamente, y el rendimiento fuera de nuestras fronteras no era el mismo, sobre todo al principio de los 80. Álvaro, por mi parte, salvo que ahora Saúl quiera añadir algo más, dentro de lo que hemos hablado de tu etapa como corredor, sí que me gustaría preguntarte de tus casi 20, creo que fueron 17 victorias en total, todas, la totalidad, fueron en España. Y un poco en relación a esto mismo que estabas hablando ahora del Giro, ¿no? No sé si te queda la espinita de alguna carrera en el extranjero o incluso en Sí. España que la hayas visto ahí cerca y digas, esta es la que me faltó en mi palmarés. Me imagino que quizás, porque en España tú estuviste muy bien, tanto la Vuelta, que es el máximo escaparate, Volta a Cataluña y demás, quizás en el extranjero estuviste muy cerca, fuiste 2 veces top 10 en el Tour incluso, pero nunca llegó esa victoria. No sé si eso es una espinita que me No, no, me tengo la espina clavada sobre todo de una etapa del Tour, ¿no? Y lo peleé, lo intenté, y un año que la tuve al alcance de la mano, que yo creo que la hubiera conseguido, además era un segundo sector, por la mañana termináramos a la mañana ganó Roche, yo hice quinto, sexto, arriba a ver, te diré por la parte en el Obiski, arriba en Obiski, a mediodía bajábamos para el otro lado, dormíamos, comíamos en un cuartel de militar, descansábamos un ratito y a las 3 otra vez a arrancar, claro. Entonces iba Inol de líder. Yo recuerdo que estábamos allí en los barracones, ahí descansando un poco, y me dice Anastasio Greciano, que corría con Perico en Reinos, me dice, oye, Gallego, yo voy a arrancar porque ya está Inol por ahí diciendo que no, que tranquilos, que esta tarde tranquilos, hacía un calor, que caían los pájaros de calor que hacía, y dije, no, pues yo tengo pensado arrancar. Dice, oye, pues yo voy a prender la mecha, la prendo yo, así que tú estás atento que yo voy a prender la mecha. Total que nada, saliendo el whisky para arriba, ya arrancó Tasio, ahí a rato Milar, uno de los hermanos Simón y yo. Total que ya nos fuimos para arriba, al final de atrás tiraban porque Milar estaba, bueno, estaba a 4 minutos o por ahí en la clasificación general. Milar se soltó y seguimos 4 o 5. Después se quedó Tasio y seguí con uno de los Simón, Regis, creo que era, Regis Simón,
Lo solté antes de llegar arriba, a 3 o 4 kilómetros, me fui y bajando, terminaba la etapa en Po, bajando hacia Po, pues a mitad de puerto me pillé la caravana publicitaria delante. Con lo cual, claro, el puerto era relativamente estrecho, tuve que bajar en medio de coches, al final, y además le tenía 2 minutos y pico ya a Simón. Y al final, claro, al llegar abajo del puerto, los coches todos de la caravana, al final, unos por delante se fueron, pero los otros no pasaron, se quedaron detrás. Simón se vino a rueda de los coches, evidentemente, y a poco de entrar en Po, me pilló. Yo que era como un pato mareado, claro, cuando llegaba con 4 hacía cuarto, cuando llegaba con 5 hacía quinto, y cuando llegaba con otro, pues hacía segundo. Y al final, esa fue la oportunidad que se me escapó, fue la vez que lo tuve más cerca, a vez en esto hice cuarto arriba, cuarto o tercero, que también la fue cerca, donde ganó Cumilo varias veces en Luzardidén, hice cuarto también, no sé si fue ese año o el año anterior, el año de la Vuelta a España, yo creo que gané la Vuelta a España, hice cuarto, y estuve ahí en varias de montaña, pues relativamente cerca, pero es la espina que realmente tengo clavada. Y después nos centrábamos muchísimo en el calendario nacional, es decir, teníamos sponsor español, entonces hacíamos, bueno, pues empezar en la Ruta del Sol o entonces en la Costa de Azar, empezábamos ahí, entonces como no había entrenamientos tan específicos, nos podíamos permitir, y digo permitir porque era bueno también, los entrenamientos de calidad, los que el objetivo era la Vuelta a España o la primera prueba de fuego, digamos, que era la previa, que era la Vuelta al País Vasco, pues ir a la Ruta del Sol o alguna de estas a la Comunidad Valenciana, etcétera, a ponernos bien, es decir, a hacer entrenamientos algunos días de calidad para llegar a la Vuelta a España al 100%, y eso es lo que decía. Entonces, te estrujabas ya, llegabas a la Vuelta a España al 100%, tenéis que contar que en la Vuelta a España, yo creo que de las pocas veces, es decir, el año que gané, en el 88, yo creo que no cogí catarro, ni bronquitis, ni cosas de esas, pero yo era muy propenso, por ejemplo, yo hay mucha gente, evidentemente, los cambios de temperatura, el agua, el frío y demás, el pelotón, cuando llegábamos a Madrid, o en el caso del último día en Jerez, que fue la que gané yo, en medio pelotón iba tosiendo, pero aquello parecía una enfermería, pero tosiendo tremendo, ¿no? Entonces eso te daba, claro, que te mermaba muy, muy mucho, y claro, después al mes y medio, 2 meses, empalmar con el Giro, por ejemplo, cuando ibas al Giro, que era a los 10 días o 15 días, estabas en el Giro de Italia, o de lo contrario, levantar un poquito el pie y hacer unas carreras en media, como podía ser Suiza, Dauphiné, etcétera, si no ibas al Tour, si no ibas al Giro, y preparar el Tour, pero claro, llegabas muy bataqueado y muy estrujado. Hay que pensar que nosotros, pues el año que más hice, terminé con 142 días de competición, 142 días de carrera, a más lo que entrenábamos sin control, por decirlo de alguna manera, porque no teníamos parámetros para saber si, oye, pues levanta un poco el pie, ahora para una semana, etcétera. Eso de parar una semana no se entendía. Dice, no, había que entrenar todos los días, había que hacerlas. Entonces esas cosas todas, el no tener medios a tu alcance, yo creo que te llevaban a cometer sin querer, pero muchísimos errores, y a llegar fuera de punto o pasado en cantidad de competiciones, evidentemente. Esto no quiero decir que sea disculpa para nosotros, porque le pasaría a la mayoría de los corredores, claro, pero claro, el que se centraba en el Tour, pues llegaba al Tour bien. Los que nos centrábamos a la Vuelta a España, afortunadamente, pues llegábamos bien a la Vuelta a España, porque en la Vuelta a España, en general, la mayoría de los años estuve bien. Ahí, no el primer año pues de estar medio asustado y correr un equipo pequeño. Afortunadamente tenía corredores conmigo en el equipo que eran grandísimos corredores, que estaban en la parte final de su carrera, pero me ayudaron muchísimo, con Martín de Heredia, Puyol, Nazábal, que me ayudaron muchísimo,
Y el primer año conseguí ganar una etapa de la Vuelta a España, ¿no? Las ganas, la ilusión y un poco de suerte también, evidentemente. Pero después, otras carreras fuera del país, pues eran más complicadas para nosotros. Y me ha hecho gracia, antes de colgar la bicicleta y subirnos contigo al coche de director deportivo, que es la siguiente fase de tu vida en el ciclismo, sí que me estaba haciendo gracia un pensamiento, porque comentabas, pues eso, que cuando estabais durmiendo en aquellos barracones y planeabais moveros aquel día, ya estaba Bernard Hinault manejando al pelotón durante la siesta, no nos vamos a mover, va a estar la cosa tranquila y demás. Sí. Y pensaba yo, y uso el término, ya lo sabes, con todo cariño, no sé si en aquella época, tú que lo has visto desde los dos lados y además hasta desde el coche también lo puedes quizás pensar, tengo la sensación de que antes los ciclistas erais un poquito más cabrones, en el sentido de intentar controlar, de tener más mala leche y de que realmente hubiese capos, ¿no? en la carrera, no solamente cuando se están dando en bici, no solamente demostrándolo, pedaleando, sino también haciéndose dueño de todo ese entorno y a veces imponiendo la ley no escrita del más fuerte. No sé si ahora eso no existe o sencillamente es que hemos entrado en un ciclismo más capitalizado por los publicistas y los jefes de prensa y se sigue actuando igual, pero no se ve. No sé, tú que lo has visto desde los dos lados, ¿cómo ha cambiado? No sé si realmente es, pero tienes toda la razón. Es decir, tú, Hinault, por ejemplo, te digo, iba siempre un poco a los más vulnerables y a la vez que le podían hacer más daño. Yo recuerdo perfectamente que a los que primero se arrimaba e intentaba convencer, porque venían de, bueno, pues de otro continente y estaban un poco esto, los sudamericanos. Es decir, cuando venía Parra y Lucho, él le tenía verdadero respeto, por no decir pánico, en las grandes etapas de montaña. Entonces iba para allí a la salida, oye, Parra, hoy tranquilo, sabía 4 palabras en español, pero sabía las justas sin necesidad que te decía, oye, Parra, tranquilo, Lucho, colombianos, hoy tranquilos, hoy vamos con tranquilidad y tal. Y entonces estos, claro, veían a Hinault, o lo veíamos todo, evidentemente, que era un gran capo, y a veces que no se cabreara, porque efectivamente, a veces lo cabreaba así, aquello era terrorífico, claro, porque cuando se cabreaba, yo le vimos hacer cosas realmente fuera de lo normal, porque por el poderío físico que tenía, ¿no? Y efectivamente había capos que dominaban, en Italia de otra manera más sutil, pero Moser y Saroni exactamente lo mismo, es decir, nosotros incluso a veces le decíamos, joder, qué mafiosos sois los italianos, parecéis de la mafia, parecéis sicilianos y tal, y nosotros nos metíamos con ellos un poco, ¿no? Pero sí que se manejaba y sí que había... Hoy en día yo realmente no lo sé, pero es que antes también había la parte de la dirección, es decir, los directores mandaban en los equipos. Y los directores, no sé, en los grandes capos a lo mejor, si tanto, digo... Pero yo creo que sí, que ¿cómo se llama? El director de Hinault, te diré. A ver, ¿cómo se llama? Ahora tampoco me viene a mí. Sí, yo estoy... Cyril Guimard, ¿no? Cyril Guimard. Cyril Guimard, yo creo que a pesar de tener a Hinault y a Fillon, etcétera, yo creo que sí mandaba en el equipo. Hoy en día, yo estoy convencidísimo, de que en el equipo, es decir, que los directores de equipo hoy en día, en la mayoría, sobre los grandes capos del pelotón, es decir, llámese hasta hace poco Contador, Alejandro, Purito, Froome, Nibali, etcétera, yo creo que los directores, no sé si estoy equivocado, pero creo que no. Es la segunda vez en este programa que nos dicen lo mismo, Saúl. ¿Te acuerdas el otro día? David Echevarría nos decía Echevarría. exactamente lo mismo. ¿Has coincidido? Os lo digo. Bueno, yo estoy convencido, y el otro día con una charla también con Pasamontes y con también una tertulia, también salió el tema y dije lo mismo. Y estoy convencido, y antes no, antes los directores, te digo que
Y en la época mía, yo, por ejemplo, y te lo pueden decir mis corredores, lo que pasaron, que me dicen, joder, vaya mal agua que tienes. No. Entonces, a lo que iba, que me desvié un poquito, los directores se manejaban, y había movimientos de coches, o sea, de director a director, y había muchísimos. Hoy sé que lo sigue habiendo, evidentemente. Pero al haber equipos tan potentes, antes no había tanta diferencia seguramente. Hoy un equipo que va para ganar el Tour, llámese Movistar o por supuesto Sky o los de Nibali o otro equipo de estos, generalmente si cogen liderato tienen un potencial importantísimo para poder. Entonces no tienen que recurrir tanto seguramente, pero antes se cogía líder, se cogía un equipo, pero a lo mejor tenías un par de corredores que te podían resolver cierto nivel, pero tenías en un terreno, por ejemplo, el día de un abanico o de viento de costado, que no tenías absolutamente nada. Y Mínguez tendría que moverse y decir, oye, pues ir a Panasonic o ir a, bueno, Panasonic aquel entonces no porque tenía Milar, pero a otro equipo belga o holandés y decir, oye, echarme una mano y mañana o pasado mañana os dejo arrancar por ahí uno y oye, que gana la etapa y intercambiamos un poco cromos y demás. Y se movía mucho eso, mucho. Y de hecho, hombre, pues en la época nosotros, los equipos españoles no, pero o yo no conocía ninguno en la época mía de corredor, pero corredores que iban directores directamente a corredores y que les daban un dinero y que trabajaban sin consentimiento, sin que lo supieran sus directores, evidentemente que trabajaban para otros equipos en momentos puntuales, sí. Eso, bueno, a mí me pasó como director que quisieran también ir a la parte vulnerable, estoy hablando de algún corredor colombiano en el Giro de Italia, allí hicimos grandes cosas con el equipo Kelme, y claro, yo decirle al corredor, dijo, oye, quieto ahí, que Chechu va justo, estaba Chechu Rubiera séptimo, octavo en la general, terminaba un Puerto de Vienna, estate pendiente de Chechu y tal, iba una fuga por delante, y de ahí a un rato que escucho, dice, oh, fulanito tirando en cabeza del pelotón. Claro, pedí permiso, que entonces no había pinganillos, pedí permiso al juez árbitro, al presidente, y dijo, oye, déjame pasar la cabeza que tengo que parar al ciclista que me va tirando. Joder, pasa y para, ¿eh? Pasé allí y dije, oye, te dije que no tiraras. No, bueno, no, ya no tiro y tal. Me fui para atrás y al rato otra vez tirando. Ya la habían pagado y ya, vamos. Dije, oye, iba el jefe. Antes que hablaste de Pepe Quiles, iba Pepe Quiles conmigo en el coche. Dije, oye, o te sacas de ahí o te saco yo. O te saco yo, porque te voy a tirar con el coche, te lo digo, así de claro. Y me dice, no, pues tal. Llegó ese corredor a meta, al hotel, perdón, cuando llegamos al hotel, estaba y me viene, yo pasaba por todas las habitaciones al terminar la etapa, me fui al hotel, empecé a pasar por las habitaciones y entre habitación y otra habitación que iba a entrar, me viene Pepe Quiles y me dice, oye, que el corredor que le echaste la bronca si quiere ir. Pues que se haga la maleta, pero yo creo que antes lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón a todos sus compañeros, que se haga la maleta y que se vaya para Colombia. Pero que se vaya como quiera, porque no le va a llevar nadie ni a la estación, ni al aeropuerto, ni a ningún lado. Que se coja y que se vaya. Pero de aquí no es. Y si no, conmigo, que no. Es decir, primero tiene que pedirle disculpas a sus compañeros por no haber hecho lo que habíamos planificado. Y lo segundo, que venga y que me pida disculpas a mí también como director deportivo. Bueno, que se quiere marchar, que se vaya. A la media hora, a las 3/4 de hora, evidentemente estaba pasando por todas las habitaciones, pidiéndole disculpas a sus compañeros, que se había equivocado, y encima, claro, lo que le habían dado, le daban muchos miles de liras, pero ya sabes el valor que tenían las liras, porque entonces eran liras. Una miseria. Dije, oye, pero a ti, de verdad, porque después le dije, oye, a ver, ¿cuánto de verdad, solo por saberlo, por gusto? No, me daban tanto. Dije, por favor, pues esto es una miseria, esto es un... Ah, bueno, pero es que esto en Colombia es mucho dinero y tal. No me haga esto porque no
Bueno, nos tratábamos de usted por aquello de vocabulario que tienen, ¿no? Y estas cosas que... Y entonces ahora yo realmente estoy convencido de que la mayoría de los... Y además, te digo el por qué, porque hace años, y yo lo comenté en una emisora de radio que suelo estar de comentarista, y lo comenté más de una vez, es decir, hablan siempre cuando le hacéis una entrevista a cualquier medio de comunicación, hablan siempre en primera persona, no voy a hacer, voy a esto. Nosotros no hablábamos así, es decir, ni mis corredores tampoco. Dice, no, planeamos esta mañana, o dijimos, y en el autobús o en la habitación, lo hablamos, lo vamos a hacer así, pero lo vamos a hacer así como equipo. No, ellos hablan en primera persona, es decir, los capos que tú entrevistas ahora, te dicen, no, es que bueno, ya yo lo vi y ya bueno, pues tenía pensado atacar, lo hice y tal. No te dicen, no, el director me dijo que lo vamos a hacer así, 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 o el equipo decidimos hacerlo así, así. Es muy difícil escuchar, hablar en plural y poniendo al equipo en boca de ese líder. Normalmente en primera persona hablan siempre. Y eso es un síntoma claro de que ellos deciden las estrategias, que a lo mejor están en lo cierto y me parece correcto, pero los directores yo creo que en ese sentido, es decir, en la táctica, estrategia de carrera, me parece que marcan muy poquito. Bueno, como podéis ver, Álvaro Pino tiene tanto más que hablar como director deportivo que como su época de ciclista, y no es poco lo que nos ha contado de su época como atleta profesional, ¿no? Desde luego podría uno estar, yo creo que horas escuchando toda esta, bueno, pues acumulación de experiencias pasadas, ¿no? Pero hasta aquí llega el capítulo de Álvaro Pino como ciclista profesional. Ya nos ha ido dando un poco también unas pequeñas pinceladas, creo que unas pinceladas que auguran todo lo mucho que vamos a hablar también de su faceta como director. Pero hasta aquí el Álvaro Pino ciclista, así que como siempre, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado mucho esto y ya sabéis, no olvidéis darle a like si os ha gustado el programa y suscribíos también porque nos queda ahora la segunda parte que va a ser la faceta de Álvaro Pino como director. Nos vemos muy pronto.